Y que formalmente le damos la bienvenida a todos los colegas, amigos. Estamos en una nueva reunión de este ciclo de charlas sobre el régimen penal tributario y como ya lo habíamos adelantado ayer justamente, la charla de hoy va a ser sobre este tema tan interesante que es lo que hace la responsabilidad de personas jurídicas en el marco de las reorganizaciones empresariales. Así que hoy tenemos a Agustina Fiori, que es prosecretaria de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico. Agustina, muy buenas tardes y gracias por disponer de tu tiempo y estar con nosotros un ratito un poco para estos temas tan interesantes. Bueno, muchas gracias de nuevo, Humberto. Gracias también, bueno, al Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario y a la USAL que brindan estos espacios que son realmente valiosos. Eh, bueno, justamente por eso, ¿no? Como para poder generar este intercambio sobre temas que quizás no vemos tanto en la práctica, así que me parece súper interesante. Bueno, un poco lo que estabas comentando, Humberto. Eh, la idea de hoy un poco es tratar justamente lo que es la responsabilidad penal de la persona jurídica en el marco de las reorganizaciones empresariales. Y la realidad es que, bueno, justamente la responsabilidad penal de la persona jurídica ha sido objeto de debate mucho en los últimos años respecto de lo que es también el derecho penal económico, ¿no? Pero bueno, ha sido objeto de debate durante muchos años. Quizás hoy en día no se debate tanto en torno a si es posible atribuirle responsabilidad penal o no a la persona jurídica, ya que, bueno, como vamos a ir viendo, esto ya lo tenemos consagrado en nuestro ordenamiento normativo. Pero bueno, a raíz de eso es que empiezan a surgir otras cuestiones, ¿no? Que giran en torno a, bueno, está bien, reconocemos la responsabilidad de la persona jurídica, pero ¿cómo hacemos esto para, o sea, cómo lo llevamos a cabo, ¿no? O sea, cómo entendemos a las distintas garantías o derechos dentro del marco del proceso penal, bueno, qué le vamos a reconocer, qué no le vamos a reconocer a la persona jurídica. Bueno, esto la verdad que genera distintas controversias y en principio hoy la idea es centrarnos en una de ellas, que bueno, es básicamente cómo hacemos para atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas en el marco de un proceso de reorganización empresarial. Yo esto puedo hacer así. Ahí va. Entonces, lo que vengo a plantear es justamente esto, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos en los casos en los cuales nos encontramos frente a algún cambio en la sociedad, ya sea por una transformación, una fusión o una adquisición? ¿Qué sucede cuando en estos casos hay un ilícito, un delito que se comete en el marco de la empresa originaria, pero luego esta empresa es transformada, fusionada, escindida hacia una nueva empresa? ¿Qué sucede en estos casos? Es decir, ¿cómo hacemos para perseguir penalmente a la persona jurídica? Cuando en estos casos, en principio, la persona jurídica en el marco de la cual se cometió el delito ya deja de existir o ha mutado, ha transformado su forma societaria. Entonces, aquí el interrogante principal que nos va a surgir es, bueno, ¿puede imputársele a la persona resultante, ¿sí?, el hecho cometido por la persona jurídica que fue adquirida, transformada o fusionada en primer término? Lo que vamos a ver es que los distintos sistemas penales, ¿sí?, que contemplan la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya sea de una forma administrativa, sancionatoria, contravencional o penal, la mayoría de estos ordenamientos contemplan cláusulas de transferencia. ¿Esto qué quiere decir? Son cláusulas a partir de las cuales se interpreta que la empresa resultante, ¿sí?, de una reestructuración societaria, puede asumir la responsabilidad de la empresa predecesora. Y esto la verdad que, bueno, tiene bastante sentido en principio si nosotros nos ponemos a pensar en la fungibilidad que tienen, ¿no?, las corporaciones y, bueno, la naturaleza cambiante que identifica justamente a lo que son las distintas sociedades comerciales, ¿no? Es decir, o sea, el mundo empresario, por su naturaleza, es un mundo en el cual las empresas todo el tiempo se encuentran en transformación por cuestiones de, digamos, o sea, económicas, cuestiones de beneficios, etc. Entonces, bueno, dada esta naturaleza tan fungible que se da en el mundo corporativo, incorporar este tipo de cláusulas podría ser beneficioso a los fines de evitar justamente que a raíz de una reorganización empresarial
este tipo de, o sea, un delito que se comete en una empresa originaria quede impune, ¿no? Entonces, o sea, un poco la idea es evitar que la reorganización empresarial funcione como una vía de escape a la responsabilidad penal empresarial. Ahora bien, en este sentido empiezan a surgir dos intereses principales en conflicto. ¿Y esto por qué? Porque por un lado, como venía diciendo, tenemos la fungibilidad, ¿no? Que por su propia naturaleza tienen las empresas, en donde, bueno, todo el tiempo están transformándose o adquiriendo nuevas empresas en base a, bueno, las distintas iniciativas económicas que pueda tener cada persona jurídica. Entonces, por un lado tenemos esta fungibilidad, ¿no? Que es un hecho, es algo que sucede constantemente. Eh, o sea, digamos, este estado cambiante nos exige, bueno, pensar en una forma de garantizar que este tipo de casos haya una aplicación de pena, ¿no? Entonces, en estos casos, bueno, podríamos decir, bueno, son necesarias las reglas de sucesión de responsabilidad penal. Ahora bien, por el otro lado tenemos que pensar en qué tan viable, ¿no? Es la imposición y la ejecución del castigo corporativo en estos casos. ¿Y esto por qué? Porque o sea, si nosotros nos ponemos a pensar en un principio, este tipo de transferencias que se pueden dar desde una persona a otra, claramente podrían llegar a generar una violación a lo que es el principio de culpabilidad y de personalidad de las penas. Entonces, bueno, un poco en mi exposición la idea es plantear cómo hacemos para conjugar estas dos cuestiones, ¿no? Es decir, por un lado, el interés de querer, o sea, de poder llevar a cabo una investigación penal respecto de un hecho delictivo que haya sido cometido en el marco de una empresa, a pesar de que esa persona jurídica sea transferida o transformada, fusionada o escindida. Y por el otro lado, bueno, ¿cómo hacemos para que esto se pueda llevar a cabo sin vulnerar, ¿no? El principio de culpabilidad y de personalidad de las penas? Eh, un poco, bueno, es esto, ¿no? Lo que se encuentra en juego. Entonces, bueno, haciendo un breve recuento, tampoco quiero aburrirlos con cuestiones que quizás son más, digamos que ya están bastante más asentadas, pero en el principio me gustaría empezar haciendo un breve resumen, ¿no? De las teorías de cómo entendemos o cómo se puede llegar a entender la responsabilidad penal de la persona jurídica, para luego evaluar, bueno, cuáles son los tipos de transformaciones que se pueden dar, eso a modo de, bueno, poder interpretar de qué maneras podría o no se podría transferir la responsabilidad penal. Entonces, bueno, como bien deben saber, la responsabilidad penal de la persona jurídica hay, o sea, digamos, la justificación de atribución de responsabilidad se divide en la doctrina entre lo que son las teorías vicariales o las teorías autónomas. Las teorías vicariales básicamente defienden un modelo de heteroresponsabilidad. Esto quiere decir que, o sea, en estos casos, para justificar la aplicación de pena en la persona jurídica, se va a operar una transferencia a la persona jurídica que va a tener que hacerse cargo del accionar de ciertos individuos. Por lo general, aquellos individuos o forman parte de los órganos jerárquicos de gobierno, ¿no? Pero bueno, básicamente estas teorías lo que están haciendo es defender una justificación que avala la responsabilidad por el hecho de otro, ¿no? Es decir, o sea, en base a estas teorías, o sea, digamos, la persona humana que cometa un delito en el marco de la empresa, siempre y cuando haya sido en representación o en beneficio de la persona jurídica, ese hecho puede ser trasladado a la persona jurídica. Por lo tanto, en estos casos estaríamos hablando de responsabilidad por el hecho de otro, ¿no? La persona jurídica se tiene que hacer cargo de los hechos que fueron llevados a cabo por sus dependientes. Estos modelos, entonces, en principio, no fundamentan, ¿no? Satisfactoriamente la responsabilidad directa y acumulativa, porque pues estaríamos hablando siempre de un solo y único hecho. Este hecho es el cometido por la persona humana, que va a ser después también atribuido a la persona jurídica. Por su parte, las teorías autónomas defienden un modelo de autorresponsabilidad, que lo que van a hacer, bueno, en este caso el fundamento de este tipo de teorías es responsabilizar a la propia persona jurídica, ¿sí? Construyendo distintos fundamentos de reproche individual. Y esto lo van a hacer, por ejemplo, a través de lo que sería la culpabilidad por defecto de organización.
Entonces, bueno, en este caso, lo que se está atribuyendo a la persona jurídica sería un hecho propio, ¿no es cierto? Y este hecho va a ser la defectuosa organización en el marco de la cual se cometió este delito. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada modelo? Brevemente, bueno, en los modelos que defienden una heteroresponsabilidad, bueno, en estos casos vamos a tener una sencilla acreditación, ¿no?, de los presupuestos del delito. Esto porque tenemos una persona humana que va a estar cometiendo el delito, por lo cual en estos casos va a ser más fácil evaluar cuáles son los presupuestos del delito, si están presentes o no están presentes en el accionar de la persona humana. Ahora bien, este tipo de teorías en cuanto a que traslada la responsabilidad de, digamos, o sea, traslada el hecho que cometió el dependiente hacia la persona jurídica, podríamos decir que estaría responsabilizando a la persona jurídica de forma objetiva, ¿no? Porque opera el mero traslado únicamente en base a que haya actuado en beneficio o en interés de la persona jurídica. Ahora bien, los modelos de autorresponsabilidad lo que tienen, digamos, de beneficioso es que se asegura el principio de culpabilidad porque lo que se le está reprimiendo, o sea, lo que se está reprochando a la persona jurídica tiene que ver con un hecho propio, que va a ser la defectuosa organización. Ahora bien, en estos casos es difícil la acreditación de los presupuestos del delito, porque en principio lo que nosotros nos vamos a estar fijando es si la persona fue, o sea, la persona jurídica tuvo una defectuosa organización o no, en el marco de la cual se llevó a cabo el delito. Pero bueno, entonces en estos casos nos estaría reprimiendo en principio, o nos estaría cuestionando en principio digamos, el accionar que entra dentro de lo que sería la descripción del tipo penal, sino que lo que se estaría cuestionando sería la defectuosa organización de la sociedad. Entonces, dicho en esto, bueno, una breve reseña. En Argentina tenemos regulada la responsabilidad penal de la persona jurídica en distintas leyes, como son la Ley de Defensa de la Competencia, el régimen penal cambiario, la Ley de Abastecimiento, el régimen penal aduanero. También se encuentran consagradas el artículo 304 y 313 del Código Penal, que son los delitos contra el orden económico y financiero. También, bueno, está el régimen penal tributario, que, bueno, es lo que nos compete en el día de la fecha. Y también se encuentra regulado en la Ley 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ahora bien, en todas estas leyes que yo estoy comentando, lo que se consagra es, en principio, una forma de abarcar, abarcar la responsabilidad de la persona jurídica a partir de lo que sería una teoría vicarial, ¿sí? Es decir, se va a responsabilizar a la persona jurídica por el hecho del dependiente. Un ejemplo es, por ejemplo, en el régimen penal tributario, que está regulado en el artículo 13, en donde, bueno, en su segundo párrafo, o sea, en el primer párrafo está la cláusula de actuar en el lugar de otro, pero en el segundo párrafo se establece que, bueno, cuando los hechos delictivos previstos en esta ley hubieran sido realizados en nombre o con la intervención o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente. Entonces lo que vemos es que en el régimen penal tributario, tanto como en el Código Penal y como en el resto de las leyes que les estaba comentando, se consagra un modelo de responsabilidad vicarial. En tanto, quien va a cometer el delito va a ser la persona de carne y hueso, si es a la persona humana, y en tanto lo haya realizado en nombre o con la intervención o en beneficio de la persona jurídica, se podrá trasladar esta responsabilidad a la persona jurídica. Ahora bien, cuando vamos a la ley 27.401 de responsabilidad de la persona jurídica, primero que tenemos que tener en cuenta es que esta ley no se aplica a todos los delitos, ¿sí? O sea, si bien es una ley que se ha denominado como responsabilidad de la persona jurídica, su ámbito de aplicación es únicamente para los delitos que están taxativamente previstos en el artículo 1, que son cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, conjunción, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y balances e informes falsos agravados. Es decir, que esta ley únicamente se va a aplicar a estos delitos. De todas formas, bueno, es interesante analizarla como para ver de qué forma se ha regulado, que es además la regulación más novedosa en la materia, bueno, cómo se ha regulado en estos casos la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Y lo que vemos es que, a diferencia de las leyes anteriores que les comenté y en el Código Penal, la Ley 27.401 establece un sistema de responsabilidad mixto. ¿Esto qué quiere decir? Que no es ni plenamente autónomo ni totalmente vicarial. Y esto lo podemos analizar a raíz de la comparación de lo que son los artículos 2 y 9 de la ley, ya que, si bien al principio, bueno, el artículo 2 lo que vemos es que establece que las personas jurídicas son responsables por los delitos previstos en el artículo precedente que hubieran sido realizados directa o indirectamente con su intervención o en su nombre, interés o beneficio. Por lo tanto, bueno, si uno lee el artículo 2, lo primero que podría llegar a advertir es que, o sea, uno podría llegar a concluir, bueno, entonces en principio el artículo 2 también está estableciendo un sistema de responsabilidad vicarial, porque justamente está diciendo que las personas jurídicas van a ser responsables por los delitos en el artículo presente que hubieran sido realizados directa o indirectamente con su intervención o en su nombre. Por lo tanto, bueno, uno estaría diciendo, bueno, de nuevo tenemos un sistema vicarial. Ahora bien, por la lectura del artículo 9, lo que vemos es que se establecen distintas circunstancias a partir de las cuales la persona jurídica puede eximirse de pena y responsabilidad administrativa. Y en estos casos, bueno, una vez que se dan estos supuestos, podría quedar eximida de pena la persona jurídica. Pero lo interesante de ver aquí es que uno de los presupuestos es que la persona jurídica hubiera implementado, si es el inciso B, hubiera implementado un sistema de control y supervisión adecuado en los términos de los artículos 22 y 23 de la ley, con anterioridad del hecho de proceso, bueno, cuya violación y demás. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una forma de que la persona jurídica pueda verse exenta de pena, y es a través de la implementación de un sistema de control y supervisión, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que vemos es que, bueno, en este caso, si la persona jurídica se organizó de forma adecuada, no tiene una defectuosa organización, no se le, o sea, digamos, queda eximido de que se le aplique pena. Entonces, bueno, en base al juego de estos dos artículos, se termina determinando que el sistema que establece la ley 27.401 es un sistema de responsabilidad mixto, donde no es ni plenamente vicarial ni totalmente autónomo. Entonces, lo que vamos, o sea, en principio, lo que vimos hasta acá es que dependiendo qué tipo de delitos nos encontremos, vamos a poder o no vamos a poder aplicar, digamos, una sanción a la persona jurídica, y dependiendo qué tipo de regulación nos encontremos, va a ser una forma vicarial o una forma mixta. Ahora bien, esto sería el marco en el cual la persona jurídica está siendo investigada por un hecho en el cual su propio dependiente llevó a cabo con su intervención o beneficio. Ahora, ¿qué pasa en los casos de transformación, de fusión o escisión? Es decir, ¿cómo podrían resolverse estos casos? ¿Por qué es que esto genera ciertos interrogantes? Bueno, porque en estos casos, digamos, el delito se comete en el marco de una empresa que luego no es la misma a la cual se pretende perseguir por estos delitos. Entonces, yendo brevemente a una breve descripción de cuáles serían los supuestos, ¿no?, que entran en crisis, serían los casos de transformación, fusión o escisión, que están regulados por la Ley 19.550, que es la Ley General de Sociedades. Bueno, los casos de transformación básicamente son aquellos en los cuales tenemos una mutación en la clase de la sociedad que se constituye. Esto podría ser, por ejemplo, que cuando una sociedad de responsabilidad limitada pasa a ser una sociedad anónima, ¿no? En estos casos, la sociedad no se disuelve ni tampoco se ven alterados sus derechos. Esto lo establece específicamente el artículo 74. Entonces, lo que podríamos decir es que en los casos de transformación se mantiene la misma subjetividad, ¿sí?, de la persona jurídica, solo que la persona jurídica adopta un nuevo ropaje jurídico. Por lo tanto, bueno, en principio uno podría llegar a decir, bueno, en estos casos, cuando el delito es cometido en la empresa originaria y esta empresa luego se transforma, bueno, podríamos perseguir, ¿no?, a esta nueva empresa por el delito cometido por la originaria, en tanto y en cuanto aquí lo único que hubo fue un cambio de un ropaje jurídico, ¿sí? O sea, la persona jurídica en sí sigue siendo la misma. Entonces, bueno, en estos casos quizás podríamos empezar a pensar un poco en ese sentido. Ahora bien, en los casos de fusión ya empieza a ser un poco más complejo esta cuestión.
¿Por qué? Porque en los casos de fusión, bueno, básicamente, según el artículo 82, se van a dar en los momentos en los cuales hay dos o más sociedades que se disuelven para conformar conjuntamente una nueva sociedad, o una sociedad ya existente se incorpora a otra. Entonces, bueno, en estos casos las sociedades que son fusionadas se disuelven sin liquidarse para incorporarse, ya sea o al fusionante, es decir, a una nueva sociedad, o para dar vida entre ambas a una nueva sociedad. Entonces, ¿qué pasa? O sea, en los casos de fusión, la sociedad originaria realmente deja de existir, ¿sí? Ya sea porque se incorporó a otra que ya existía, o porque en conjunto con otra dieron lugar a una persona jurídica nueva. Entonces acá ya empieza a ser como más complejo el pensar, bueno, cómo hacemos en los casos en los cuales la empresa originaria se cometió un delito y esa empresa luego es fusionada a otra, ¿sí? Que es completamente nueva. ¿Se le puede trasladar o no se puede trasladar responsabilidad penal en estos casos? Bueno, y finalmente también tenemos los casos de escisión, que son aún más complejos. ¿Por qué? Porque estos casos van a incluir aquellos supuestos en los cuales hay una sociedad escindente, que esta sociedad escindente, en los primeros dos supuestos, no se disuelve y simplemente destina parte de su patrimonio a ser integrado a una sociedad ya existente o a dar vida junto a otra persona jurídica a una nueva sociedad. El tercer supuesto que contempla el artículo 88 es cuando, o sea, que va a haber escisión cuando hay una empresa ya existente que se incorpora a otra. Entonces, en este último supuesto, la escisión presupone forzosamente su disolución, aunque se mantiene sin ser liquidada y se constituyen con todo el patrimonio de varias sociedades. Por lo cual, bueno, en los casos de escisión también, ¿no? O sea, suma una complejidad aparte, porque la empresa originaria, digamos, se divide, hay una parte que subsiste y otra parte que no. Entonces, en estos casos, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Se persigue digamos, al restante, a lo que quedó de la empresa que fue escindida, o podemos perseguir a la nueva persona jurídica? Bueno, estos son todos los interrogantes que surgen en torno a, bueno, las distintas formas de reorganización que establece la Ley General de Sociedades. Entonces, hecha esta breve introducción, ya nos metemos más de lleno en lo que es el planteo, ¿no? del problema que venimos tratando, que es, bueno, ¿cómo hacemos para responsabilizar, ¿sí?, a la persona jurídica en caso de reorganizaciones empresariales? ¿No? O sea, ¿cómo hacemos para responsabilizar a la persona jurídica en estos casos? Y más que nada también cuando la persona jurídica originaria deja de existir, ¿no? O sea, en estos casos tendrían que quedar impunes, se puede buscar a la persona jurídica nueva, no se puede, bueno. El régimen penal tributario no regula nada en específico respecto de estos casos. En realidad ninguna de las leyes que estuve mencionando antes regula algo, o sea, regula esta cuestión en específico. Eh, pero la ley 27.401, que es la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, prevé una cláusula de sucesión y una cláusula de pervivencia que ahora vamos a ver, y que, bueno, en principio parecería interesante analizarla a los fines de después poder evaluar si esto puede ser trasladado a los restantes delitos o no. Esto más que nada porque, como les venía comentando antes, la ley 27.401 únicamente se aplica a los delitos que están contemplados en su artículo 1. Por lo tanto, en principio, esta cláusula de sucesión y de pervivencia deberíamos contemplarlas únicamente para los casos que prevé la misma ley. De todas formas, parece interesante poder analizarlo a fin de, bueno, evaluar si de esta forma se puede proceder también en otros delitos o no. Entonces, la ley 27.401, el artículo 3, establece la responsabilidad sucesiva. Y básicamente, bueno, procedo a la lectura del artículo, dice: en los casos de transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier otra modificación societaria, es decir, hasta acá lo que vemos es que va a contemplar todos los casos que están regulados en la ley 19.550, pero a su vez también va a sumar otro tipo de modificaciones societarias, como pueden ser también una transferencia a fondo de comercio, por lo cual vemos que, bueno, el ámbito de aplicación es bastante amplio, ¿no? Eso como primer nota. Entonces, en los casos de transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier otra modificación, la responsabilidad de la persona jurídica es transmitida a la persona jurídica resultante o absorbente. Es decir, o sea, el artículo lisa y llanamente establece que la responsabilidad de la persona jurídica va a ser transmitida.
¿sí? A la persona jurídica resultante o absorbente. Esto como primer supuesto. Y el segundo párrafo establece que subsiste, ¿sí?, la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando, de manera encubierta o meramente aparente, continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de sus clientes, proveedores y empleados o de la parte más relevante de todos ellos. Por lo tanto, en este segundo párrafo lo que nos establece es, bueno, en los casos en los cuales haya una disolución aparente, ¿sí?, que justamente se esté llevando a cabo de manera encubierta o meramente aparente, en estos casos, bueno, va a subsistir la responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, lo que vemos es que el artículo 3 establece dos tipos de cláusula, ¿sí? O sea, en el primer párrafo va a establecer una cláusula de sucesión de responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que, o sea, en los casos de reorganizaciones empresariales, la responsabilidad de la persona jurídica va a ser transmitida, ¿sí?, a la persona jurídica resultante o absorbente. En cambio, en el segundo párrafo establece una cláusula de pervivencia. ¿Por qué? Porque dice justamente que va a subsistir esta responsabilidad penal de la persona jurídica cuando, bueno, esta disolución, o sea, esta, digamos, disolución, este cambio en el ropaje societario de la empresa haya sido de forma encubierta o aparente, ¿sí? Entonces acá lo que nos vamos a tener que fijar es la identidad sustancial, ¿sí?, que posee una empresa respecto de otra. En estos casos, lo que establece la ley es que subsiste la misma responsabilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, en estos casos estaría eh, pensando, ¿sí?, que se trata de la misma persona jurídica. Entonces, ahora nos vamos a meter más de lleno en lo que es la responsabilidad sucesiva, ¿no?, que básicamente es lo que establece el primer párrafo. Entonces, la pregunta que nos surge, que básicamente es lo que venimos planteando hasta ahora, es, bueno, ¿cómo hacemos para compatibilizar, ¿sí?, la solución esta que nos establece una cláusula de sucesión con los principios de culpabilidad y de personalidad de las penas, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, bueno, en principio el principio de culpabilidad nos establece que nadie puede responder de forma objetiva por un hecho, y por su parte, bueno, el principio de personalidad de las penas nos va a establecer que la sanción va a ser aplicada a la misma persona que cometió el hecho, ¿no? Tiene que haber una identidad en el sujeto. Por lo tanto, si uno lee, ¿sí?, la cláusula de transferencia que establece en el primer párrafo, en principio podríamos decir, bueno, la verdad que está un poco flojo de papeles, ¿no? Porque establece que esta sucesión se va a dar de forma automática, en principio, ¿no? Porque establece, bueno, en los casos de transformación, fusión y demás, la responsabilidad de la persona jurídica es transmitida a la persona jurídica resultante o absorbente. Bueno, ante ello surgen distintas formas de poder justificar o poder entender o poder brindarle cierto fundamento a estas cláusulas este tipo de cláusulas de sucesión, para, bueno, interiorizarnos y poder analizar si son compatibles o no son compatibles con lo que es el principio de culpabilidad y de personalidad de las penas. Entonces, dentro de las posibles soluciones que se pueden pensar, como para intentar hacer conjugar o sea, la cláusula de sucesión de responsabilidad junto con estos principios que vengo comentando, se puede dar en torno a, bueno, tres posibles soluciones, ¿sí?, que son las que vamos a ahondar en lo que queda de la exposición. En primer lugar, podemos pensar en que la cláusula de sucesión se trata de un traslado de sanción, ¿sí? O sea, es un mero traslado de sanción de una persona jurídica a otra. Entonces, en estos casos va a haber una responsabilidad por el ilícito de la empresa originaria. En segundo término, podríamos pensar en, o sea, que quizás otra solución para poder darle un fundamento a las cláusulas de sucesión está dado por la existencia de un castigo por el resultado de la reestructuración, ¿sí?, de la persona jurídica. Entonces, en estos casos vamos a tener una responsabilidad por una infracción posterior en la entidad resultante, ¿sí? O sea, no vamos a penar a la persona jurídica por lo que sucedió en la anterior, ¿sí?, en la empresa originaria, sino que la responsabilidad en estos casos estaría justificada por una infracción que se da de forma posterior, ¿sí?, en la nueva entidad. Y finalmente, otra posible solución está dada por la justificación en base a lo que sería la responsabilidad por un estado injusto.
Y en estos casos lo que tenemos es un estado de injusto que fue iniciado, ¿sí?, en la entidad originaria y que luego se ve perpetuado en la entidad resultante. Entonces eso haría justificativo a que se pueda en estos casos aplicar una sanción a la entidad resultante. Pero bueno, este sería como el panorama, ¿no? O sea, tendríamos como estas tres formas de fundamentar el por qué se podría llegar a trasladar, ¿sí?, la sanción que debería haberle cabido a la persona jurídica originaria hacia la persona jurídica sucesora. Entonces, en primer lugar, como les venía comentando, la primera forma quizás de pensar, o de pensar un fundamento, ¿no?, a lo que es esta cláusula de transferencia, está dado por, bueno, pensar en que se trata de un mero traslado de responsabilidad, ¿sí? Y esto surge por la literalidad de la norma, ¿no? O sea, la norma dice específicamente la responsabilidad de la persona jurídica es transmitida a la persona jurídica resultante o absorbente. Por lo cual, o sea, quienes abogan por esta teoría entienden que, digamos, a partir de esta forma de regular la transferencia de responsabilidad, se está consagrando un mecanismo de transferencia de la responsabilidad específicamente para las personas jurídicas sucesoras. Ahora bien, si lo entendemos de esta forma, ya empiezan a surgir ciertos interrogantes en torno a, bueno, pero si lo entendemos como si fuese una mera cláusula de transferencia, estamos pensando en que estaría responsabilizando a la persona jurídica sucesora únicamente por una causal objetiva, ¿no? O sea, hay un traslado objetivo de responsabilidad. Entonces, a raíz de ello, hay quienes consideran que entenderlo de esta manera, ¿sí?, de que se trata de un mero traslado de responsabilidad, es claramente inconstitucional. En principio, bueno, porque vulnera claramente el principio de personalidad de la pena y el principio de culpabilidad. Pero de todas formas, hay quienes entienden que, o sea, entenderlo de esta manera, ¿sí?, o sea, fundamentar las cláusulas de sucesión en base a que se da en el marco de un traslado de responsabilidad, es constitucional. ¿Y esto cómo se justifica? Bueno, en primer lugar, lo que se considera es que estamos ante un caso que puede ser entendido como un traslado, ¿sí?, de una deuda de derecho público. Por lo tanto, lo que se entiende es que no estamos hablando de una cláusula que asigna responsabilidad, ¿sí?, sino que es una asunción como un pasivo. Es decir, que la persona jurídica sucesora lo que hace es asumir como pasivo, ¿sí?, de la sociedad, digamos, los hechos ilícitos que se pudieron haber cometido en el ámbito de la sociedad originaria. Entonces, básicamente, o sea, esto lo entiende como si fuese una deuda, ¿sí? O sea, está asumiendo el pasivo, o sea, el ilícito como si fuese, o sea, como si estuviese dentro del pasivo, ¿sí?, dentro de una deuda que se hereda a raíz de la operación de reorganización. Ahora bien, esta forma de pensar tiene ciertos cuestionamientos, en primer lugar porque se está relativizando o incluso hasta negando el carácter punitivo, ¿no?, que tiene la responsabilidad esta que se transfiere, al asemejarlo a lo que sería una simple deuda. Y además volvemos a tener el mismo problema de que sería discutible la compatibilidad, si entenderlo de esta manera, con el principio de culpabilidad, ¿sí?, porque nada tendría que ver la persona sucesora con el hecho ilícito cometido en la persona jurídica originaria. Es por ello que, bueno, esta forma de entender las cláusulas de sucesión ha sido bastante criticada y se ha intentado buscar otras formas de entender o de poder justificar la sucesión hacia una persona jurídica nueva en base a las otras dos teorías que voy a pasar a comentar ahora. Entonces, la segunda forma de fundamentar las cláusulas de sucesión está dado o se basa en lo que es la responsabilidad por sucesión corporativa. Entonces, en estos casos, el fundamento no radica en lo que es el ilícito previo de la entidad originaria, ¿sí?, sino se fija en lo que sería un acto posterior. Y a esto lo denominan responsabilidad por sucesión. Entonces, este tipo de teorías lo que va a hacer es fijarse en el accionar, ¿sí?, de la persona jurídica nueva, ¿sí?, no lo que sucedió en la persona jurídica originaria. Y esto justamente para poder salvaguardar lo que es el principio de culpabilidad, ¿no? Entonces, Perdón, Agustina, no cambió el power. Acá ¿no? está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Cualquier cosa me avisan. Entonces,
lo que venía diciendo es que el fundamento, digamos, de estas segundas teorías, lo que buscan fundamentar, es a través de, bueno, buscan que haya sucedido algo en la empresa resultante, ¿no? O sea, que haya habido algún contenido ilícito en la empresa resultante. Entonces, bueno, lo que se van a fijar básicamente es en que haya una sucesión de identidad entre la entidad originaria y la resultante. Y esto se va a evaluar en base a dos criterios que pueden ir concomitantes o no. El primer criterio es en base a la identidad económica, sí que puede tener la empresa sucesora con la empresa originaria. Y en segundo lugar, la identidad delictiva que puede haber entre la empresa sucesoria y la originaria. Entonces, este primer criterio dentro de esta segunda teoría, ¿no? Básicamente lo que va a evaluar es que haya una unidad económica y organizativa y una unidad de decisión entre la empresa originaria y la empresa resultante, ¿sí? Este tipo de criterios se ha ido utilizando en lo que es el derecho administrativo sancionador, y además uno podría llegar a justificar, ¿no?, esta forma de entenderlo en base al segundo párrafo que yo les comentaba del artículo 3, en donde, vuelvo un segundo, en donde fíjense que cuando establece la cláusula de pervivencia dice: subsiste la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando de manera encubierta o meramente aparente continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial. Entonces, básicamente lo que se plantea en ese sentido es, bueno, si para establecer que en los casos en los cuales persiste, ¿no?, la responsabilidad, si se utiliza el criterio de identidad sustancial, ¿por qué no puede también utilizarse en los términos del primer párrafo, ¿no? Ahora bien, basar quizás el criterio para ver si podemos imputar en la nueva persona jurídica el ilícito o no, en base a una identidad económica, presenta ciertas problemáticas también, ¿no? En primer lugar, porque, bueno, en estos casos se estaría fijando únicamente en criterios económicos y de organización empresarial, y no se estaría atendiendo a la existencia de un estado injusto propio en la entidad sucesora, ¿sí? Y además, lo que tiene esta teoría es que en principio parte de una premisa errónea de que justamente es imposible igualar lo distinto. O sea, si justamente estamos dentro de lo que son los procesos de reorganización empresarial, difícilmente pueda establecerse de que tenemos una unidad entre la empresa originaria y la empresa sucesora. ¿Por qué? Porque en estos casos, en todo caso, podríamos ir a aplicar el artículo 2 y, bueno, no tendríamos que estar, el artículo 2, no, perdón, el artículo, o sea, digamos, artículo 3 del segundo párrafo, y no tendríamos que estar acudiendo a este tipo de justificación. Ahora bien, dentro de esta segunda teoría, entonces, que les venía comentando, que podría ser, o sea, que se fija tanto en la identidad económica o en la identidad delictiva, tenemos entonces lo que sería la identidad delictiva, ¿no? Y acá lo que se va a poner el ojo es una perspectiva que es un tanto más material. Lo que se va a establecer acá es, bueno, el traslado de responsabilidad de una persona originaria a una persona jurídica sucesora no se puede dar de forma automática, ¿sí? Nos tenemos que fijar a ver qué es lo que sucedió también en la empresa sucesora, a fin de poder aplicarle pena a ella. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, hay que constatar la existencia de un estado injusto en la entidad resultante. ¿Para qué? Para que esto nos pueda permitir aplicarle una sanción por un defecto de organización propio. Entonces, o sea, esta forma de entenderlo básicamente va a partir de la premisa de que para poder trasladar la responsabilidad, ¿sí?, por un delito que fue cometido en la empresa originaria, es necesario algún tipo de responsabilidad subjetiva en las entidades que al principio no eran responsables y son las sucesoras de la persona jurídica originaria. Es decir, tenemos que constatar que en la empresa jurídica que va a ser la sucesora haya habido algún estado de injusto, ¿sí?, para justamente poder ser respetuosos del principio de culpabilidad. Entonces, básicamente, aquí la responsabilidad, o sea, el fundamento de la responsabilidad va a estar dado por el modo en el que se condujo esta operación societaria, ¿sí?, para que pueda haber una sucesión delictiva. Y básicamente, o sea, en estos casos, lo que se va a prestar especial atención es en, bueno, la forma en la cual se llevó a cabo este proceso de reorganización empresarial. Es decir, bueno, ¿qué es lo que hizo la empresa sucesora? ¿Llevó a cabo un programa de diligencia de vida o no llevó a cabo un programa de diligencia de vida? ¿Sí?
Y esto entonces lo vamos a poder evaluar en dos momentos, ¿sí? O sea, básicamente lo que tenemos que evaluar es si en la empresa sucesora existió o no existió algún estado injusto que permita poder aplicarle pena, ¿sí? Por un hecho que vendría a ser propio de la empresa sucesora. Entonces, esto se puede evaluar tanto en el momento anterior a la operación de reorganización como en el momento posterior. En los momentos anteriores, bueno, en principio es un poco lo que les estaba comentando recién. Son, digamos, tenemos que prestarle especial atención a lo que son los procesos de diligencia debida o due diligence, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los casos en los cuales va a operar este traslado de responsabilidad? Bueno, cuando luego de hacer una evaluación de cómo se dio este proceso de reorganización, podamos constatar que no se hubiese implementado un proceso debido. Y por otra parte, también, o sea, esto sería a lo que atañe, digamos, al momento anterior a que se lleve a cabo la reorganización, pero también lo podemos evaluar en el momento posterior, ¿sí? Y en el momento posterior lo que va a hacer es legitimar la sanción por el modo en que se concluye esta operación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a ver cuál era la finalidad de la operación. Si la finalidad de la operación era justamente eludir las responsabilidades derivadas del delito cometido en la empresa originaria, digamos, este accionar, o sea, estaríamos constatando que hay un estado de injusto en esta empresa sucesora, que básicamente va a ser un encubrimiento punible. Entonces, tanto en uno como en otro caso, lo que vemos es que, o sea, esta forma de fundamentar el traslado de responsabilidad parte de la premisa de que, además de que se haya cometido un ilícito en el marco de la empresa originaria, lo que tenemos que constatar es que la empresa sucesora también digamos, se encuentra inmersa en un estado injusto. ¿Cuáles son los problemas quizás que plantea esta segunda teoría? Es decir, o sea, bueno, ¿qué problemas vemos ante ello? En primer lugar, bueno, que difícilmente puede explicar los casos de decisión, ¿sí? Como les venía comentando anteriormente. Además, o sea, el segundo problema, y quizás el más principal, es que, o sea, en estos casos estamos sancionando a la empresa sucesora por una negligencia o una infracción a un deber de cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos exigiendo que lleve a cabo, más que nada, lo que se trata, lo que son los momentos anteriores a la transformación, estamos exigiéndole que lleve a cabo un programa de diligencia debida cuando, o sea, digamos, la infracción de no llevar eso a cabo hace que se pueda responsabilizar a persona jurídica. Entonces, esto nos lleva a pensar en si estamos hablando o sea, si estamos ante lo que sería una regla de atribución de responsabilidad paralela, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar, porque no existe un deber de diligencia previo a la operación, ¿sí? O sea, este deber de cuidado es inexistente. La norma no exige que digamos, en este tipo de operaciones la persona jurídica tenga que llevar a cabo un proceso de diligencia. Ahora más adelante les voy a mostrar los artículos que regulan digamos, los programas de cumplimiento, pero bueno, al principio no existe así este deber de diligencia en el marco de las operaciones de reorganización empresarial. Entonces, aquí es como un poco cuestionable, ¿no? El hecho de que se pueda responsabilizar a la persona jurídica por un deber que en principio la ley no está estableciendo que lo tiene a su cargo. Y en segundo lugar, porque estaría suponiendo que, o sea, lo que vamos a hacer es castigar a la persona jurídica por un estado injusto que en realidad es distinto al que en principio originó la responsabilidad, ¿sí? Y esto va a caber tanto para los casos en los cuales no se haya, o sea, se haya llevado a cabo un defectuoso proceso de diligencia, pero también para los casos en los cuales se considere que es un encubrimiento punible, ¿no? Es decir, o sea, ¿por qué va a operar el traslado de responsabilidad cuando en principio el estado de injusto que estaría dándose en la empresa sucesora es distinto al que en un principio había generado responsabilidad? Entonces, a raíz de, bueno, estas críticas es que surge quizás una tercera forma de poder fundamentar el traslado de responsabilidad de una persona jurídica originaria a una sucesora, y esta está relacionada con la sucesión de responsabilidad. Quizás, o sea, vamos a ver que quizás puede llegar a parecer un poco parecida a la anterior teoría, pero lo que vemos es que parte de presupuestos que son distintos. Si bien termina llegando quizás a las mismas conclusiones, parte de premisas que son distintas. Entonces, acá lo que va a importar es que haya una identidad, ¿sí? En el estado de injusto. ¿Esto qué quiere decir? O sea, esta teoría lo que va a decir es, no es que hubo un ilícito en la primera, o sea, digamos, en la empresa originaria y en la empresa sucesora
se dio otro estado injusto que nos autoriza a poder aplicar, o sea, poder hacer esta transferencia de responsabilidad. No, lo que va a decir esta última teoría es el estado injusto se originó en la empresa originaria, ¿sí? Y este estado injusto se perpetuó hasta la empresa resultante, ¿sí? Es decir, este estado injusto es el mismo que en la empresa originaria y en la empresa sucesora. Y eso lo que hace es justificar que nosotros podamos aplicar, digamos, podamos aplicar esta traslación de responsabilidad. Entonces, lo que va a decir esta teoría es, no estamos ante una responsabilidad por sucesión, sino una sucesión de responsabilidad, es decir, que la responsabilidad fue sucediendo y en ningún momento se vio interrumpida. Esta forma de entenderlo está muy presente en España. ¿Por qué? Porque en España la regulación que tienen al respecto en el Código Español es en el artículo 130, que básicamente regula la forma de transferir la responsabilidad de la empresa originaria a la resultante como una forma de extinción, ¿sí? Entonces dice, la transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, bueno, además. Es muy parecido en cuanto a la forma en la cual, digamos, el primer artículo y el segundo artículo, cómo lo tenemos regulado nosotros, solo que aquí lo establecen como que no se extingue, o sea, es decir, no establece, se traslada la responsabilidad, sino que establece una no extinción. Y en el segundo párrafo también dice, bueno, no extingue la responsabilidad penal, la disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica, muy parecido también a cómo lo tenemos regulado nosotros. Entonces, en base, digamos, a cómo está regulado ahí en el Código Español, lo que se establece es, bueno, justamente es una cláusula de no extinción, no una cláusula de atribución de responsabilidad. Entonces, la responsabilidad va a persistir, ¿sí? No se va a extinguir, excepto que, bueno, sucedan unas cosas que ahora las vamos a ver, pero bueno, en principio lo que establecería esta teoría es el estado injusto es exactamente el mismo, ¿sí? O sea, el estado injusto que está en la entidad originaria y en la sucesora permanece. Y ello lo que hace es permitirnos a nosotros poder aplicar pena siendo respetuosos del principio de culpabilidad. Entonces, básicamente, como les venía diciendo, el objeto de la sanción, ¿sí? Para esta forma de entender la cláusula de transferencia es el estado de cosas antijurídico, ¿sí? Que se inició en la entidad originaria y que se va a perpetuar en la entidad resultante. Entonces, bueno, digamos, la forma de poder valorar esto cuando sucede en la práctica es, o sea, digamos, esto se puede dar de dos formas, ¿no? En un primer lugar, cuando lo que se busca es la ilusión de la pena, ¿sí? O sea, cuando la operación societaria justamente tenga como finalidad evitar, ¿sí? La eventual responsabilidad penal. Y en el segundo lugar, cuando o sea, cuando la persona resultante no neutralice, ¿sí? El estado de injusto que fue originado en la empresa inicial. Entonces, cuando, digamos, la empresa sucesora no corrija en términos funcionalmente equivalentes a los de una sanción, esta empresa sucesora está asumiendo como propio el estado injusto de la entidad originaria, ¿sí? Sin poder afirmarse que estamos ante un traslado de responsabilidad objetiva. Entonces, básicamente, lo que vamos a ver es que, o sea, según esta teoría, que entiende que o sea, el estado injusto se sigue perpetuando tanto cuando la empresa resultante quiere eludir la pena, es decir, la operación se llevó a cabo a fin de poder eludir la pena, entonces esto permite sostener que el estado ilícito, digamos, continúa. Y también esto sucede en los casos en los cuales la nueva persona jurídica no neutralizó este estado de injusto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, al no neutralizarlo, este estado injusto se entiende como que continúa. Y ello lo que haría es justificar esta transferencia de responsabilidad. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos analizar, bueno, más que nada en los casos de, digamos, el segundo supuesto en donde no se neutraliza el estado injusto? Esto lo vamos a evaluar a partir de, bueno, cómo se llevó a cabo el proceso de diligencia de vida. Por eso es que yo les comentaba que quizás es parecida, digamos, a la segunda teoría que estuvimos comentando, pero, o sea, si bien termina arribando quizás al mismo puerto, los fundamentos por los cuales llega son distintos. Entonces, lo que les comentaba también con anterioridad es que la ley 27.401 en el artículo 23 establece, bueno, cuáles son digamos, las cuestiones que tienen que encontrarse sí o sí en el programa de integridad, pero luego regula los elementos que, digamos, podrían ser prescindibles, ¿sí? O sea, que no son obligatorios.
Y dentro de los elementos que no son obligatorios, ahí sí se regula que la debida diligencia durante los procesos de transformación societaria, de adquisiciones para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades a las personas jurídicas involucradas. Es decir, que digamos, la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica establece que digamos, este requisito de llevar a cabo procesos de diligencia de vida en el marco de operaciones de reorganización empresarial, es un requisito que es prescindible, ¿sí? O sea, no se encuentra dentro de los requisitos obligatorios del programa de integridad. Por lo tanto, bueno, empezamos a pensar que tanto podemos pensar, digamos, en estas cuestiones cuando la persona jurídica no lleva a cabo un proceso de debida diligencia y a raíz de eso estamos justificando que se le transfiera la responsabilidad penal, ¿no? Quizás esto es un poco problemático a la luz de que justamente la ley 27401 no establece que esto sea un deber esencial para la empresa sucesora. Ahora bien, ¿qué podría llegar a decirse que podría, digamos, facilitar, ¿no? estos procesos de transformación, fusión o escisión a los fines de poder, digamos, suspender, ¿no? el traslado de esta responsabilidad? Bueno, en principio podríamos pensar en que, digamos, para que la empresa sucesora pueda dejar de responsabilizarse, o sea, que, digamos, cortar con este traslado de responsabilidad, los programas de diligencia de vida podrían contener, en principio, un análisis económico, ¿no? O sea, para determinar los activos y pasivos económicos de la sociedad sucesora. También, bueno, contemplar los posibles pasivos de corrupción. O sea, en estos casos va a incluir tanto los efectos de reputación como los efectos jurídicos que esto pueda llegar a acarrear. Bueno, si la empresa target, o sea, la originaria, se vio envuelta en algún delito. Acá tenemos que tener en cuenta que la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica establece que el plazo de prescripción para los procesos seguidos contra la persona jurídica es de 6 años. Bueno, también nos serviría analizar si el sistema compliance de la empresa que se está adquiriendo o fusionando es eficaz. También, bueno, realizar una identificación de los riesgos de corrupción, ¿no? a los que está expuesta la empresa originaria. Y bueno, en este contexto, bueno, habría que analizar también los aspectos de corrupción, ¿no? vinculados a la actividad de la target, elaborando también un mapa de riesgo en ese sentido. Entonces, bueno, en principio, si llevamos un proceso, ¿no? de diligencia debida en base a, bueno, las teorías que yo les fui comentando, tanto la segunda teoría como la primera, se podría constatar, o sea, digamos, en el caso se constata que la persona jurídica llevó a cabo un proceso de diligencia debida, bueno, en estos casos entonces no podría operar esta cláusula de transferencia de responsabilidad. Ahora bien, entonces ya me estoy quedando con poco tiempo, pero bueno, hasta acá lo que sería más que nada vinculado quizás al principio de culpabilidad, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para sortear el problema de que el artículo de la ley 27401 establece un traslado sin más de responsabilidad? Bueno, vimos que hay distintas formas de fundamentarlo. Ahora bien, lo que nos quedaría por terminar de analizar es, bueno, ¿cómo hacemos para hacer o pensar si es compatible, ¿no? la cláusula de traslado de responsabilidad con el principio de personalidad de las penas? El principio de personalidad de las penas básicamente lo que nos va a pedir es que haya una identidad, ¿no? entre quien comete el ilícito y quien finalmente recibe la pena. Entonces, en estos casos, el ilícito es cometido dentro de lo que es la persona jurídica originaria, pero a quien vamos a penar es a la persona jurídica sucesora. Entonces, esto, o sea, lisa y llanamente estaría, ¿no? violando el principio de personalidad de las penas. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para poder compatibilizar esto? Bueno, en principio hay quienes, o sea, por un lado van a establecer, bueno, que en realidad no hay que trasladar automáticamente todas las garantías y derechos que tienen las personas humanas hacia las personas jurídicas, ¿no? Es decir, no tienen las mismas garantías, por lo tanto, esto no sería un problema, tanto no es necesario reconocerle a la persona jurídica el principio de personalidad de las penas. Ahora bien, por el otro lado, quienes abogan quizás por el respeto hacia este principio de personalidad de las penas también en el marco de los procesos seguidos contra las personas jurídicas, lo que van a analizar es, bueno, por un lado, si se trató de una modificación societaria maliciosa, es decir, con la finalidad de eludir, ¿no? la responsabilidad penal.
Bueno, en este caso hay un aporte de la segunda sociedad sucesora al hecho, ¿sí? Entonces ahí tenemos un aporte delictivo al hecho, por lo cual en ese sentido no podría tomar distancia la empresa sucesora del delito cometido en la empresa originaria. En cambio, bueno, en los casos en los cuales la modificación societaria sería negligente porque no se llevó a cabo un proceso de diligencia debida, bueno, lo que se dice en estos casos es el hecho de que justamente no, digamos, no se haya llevado a cabo este tipo de procesos, permite operar con la ficción de que se trataría de la misma persona jurídica, ¿sí? O sea, esta es como la forma quizás que algunos buscan como para decir, bueno, entonces igualmente estamos respetando el principio de personalidad. Bueno, finalmente quizás cabría preguntarnos, bueno, ¿qué sucede? Porque hasta acá lo que estuvimos viendo es cómo lo regula la ley 27.401, ¿no? O sea, haciendo un breve resumen, tenemos la ley 27.401 que se regula, digamos, que regula la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero únicamente respecto de ciertos delitos que se establecen en el artículo 1. Y esta ley, digamos, regula el artículo 3, una cláusula de sucesión de responsabilidad y de pervivencia. En principio, bueno, hoy me aboqué más a lo que es la cláusula de sucesión de responsabilidad y cómo, digamos, por la mera lectura de este primer párrafo del artículo 3, uno podría decir que la empresa sucesora se le traslada automáticamente la responsabilidad por los delitos cometidos en la empresa originaria. Ahora bien, bueno, vemos que esto quizás pone un poco en jaque lo que es el principio de culpabilidad y el principio de personalidad principio perdón, de personalidad, por lo cual, bueno, hemos visto que hay distintas formas o distintas teorías a raíz de las cuales se intenta justificar el por qué o se intenta buscar un fundamento de el por qué sí se puede llevar a cabo un traslado de responsabilidad y en qué casos se pueden llevar a cabo. Es decir, que bueno, o sea, no sería, digamos, aplicación automática, sino que habría que, bueno, dependiendo qué tipo de teoría uno recoja, pero bueno, habría que ver que haya o un estado de injusto que se perpetúe, ¿sí? Desde una empresa hacia la otra, o reconocer un estado de injusto que sea propio de la persona jurídica resultante. Entonces, dicho esto, bueno, toda esta discusión se da más que nada en el marco de la ley 27.401. Entonces, quizás cabría preguntarnos, bueno, ¿cómo hacemos digamos, si se podría aplicar o no en el régimen penal tributario? Yo particularmente considero que o sea, el régimen penal tributario no lo regula, por lo tanto, en principio, hasta hoy, al no tener una previsión expresa que nos permita trasladar la responsabilidad, considero que hacerlo, digamos, iría en contra del imputado. Y entonces, en ese sentido, no podríamos hacerlo sin una previsión expresa en ese sentido. Y bueno, además encima, bueno, en el régimen penal tributario sumamos además el tema de que la mayoría de los delitos que están contemplados son delitos especiales, por lo cual, bueno, ya tenemos una cláusula específica en el artículo 13 que o sea, regula la cláusula actual en lugar de otro, eh, para poder aplicar pena, digamos, en los dependientes que hayan tenido participación en el ilícito de la empresa. Entonces me parece que si hay una cláusula expresa que regula, digamos, la extensión de responsabilidad respecto de los dependientes, al no haber, digamos, una cláusula expresa respecto del traslado de responsabilidad hacia la persona jurídica resultante, a mí me parecería un poco problemático poder aplicarlo en ese sentido. Y bueno, finalmente, bueno, un poco ya se los comenté, pero en España la regulación de esta materia está orientada más hacia una forma de no extinción, ¿sí? O sea, que bueno, la transformación, fusión, absorción o extinción de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal. Lo mismo, bueno, en el segundo párrafo, en los casos de disolución aparente. Y me pareció interesante también traer la regulación en Perú, que es quizás bastante más completa que la que tenemos nosotros, en donde establece que, bueno, en el caso de una fusión o escisión, la persona jurídica absorbente dice, solo puede ser sancionada con el pago de una multa, ¿sí? O sea, eso en principio, y después dice, y en función al patrimonio transferido. Ahora bien, establece que
una excepción en cuanto a que, salvo que las personas jurídicas involucradas hayan utilizado estas formas de reorganización societaria con el propósito de eludir una eventual responsabilidad administrativa de la persona jurídica fusionada o escindida, en cuyo caso no opera este supuesto. ¿Sí? O sea, estos serían los casos en los cuales se haya intentado eludir esta eventual responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Y en segundo lugar, se establece que específicamente no incurre en responsabilidad administrativa cuando ha realizado un adecuado proceso de diligencia debida previo al proceso de fusión o escisión. Por lo tanto, acá vemos que en Perú se establece específicamente esta excepción, es decir, que en los casos en los cuales la persona jurídica, digamos, la resultante, haya llevado a cabo un proceso de diligencia debida, bueno, en estos casos se encontraría exenta del traslado de esta sanción. Bueno, con eso entonces doy un poco por terminada la exposición. Creo que es un tema bueno, hay un montón de cuestiones para debatir al respecto. La realidad es que un poco también lo que hablábamos con Humberto es que no hemos visto muchos casos en ese sentido, entonces también está bueno, empezar a debatirlo para ver si en la práctica podría llegar a darse o no. Sí, bueno, les agradezco de nuevo el espacio y le abierto. Muy bien, Agustina, excelente presentación. Yo quería hacer algunas reflexiones y después pasamos a la parte de todos los colegas y amigos. A mí me pareció realmente interesante, tal cual vos lo has expresado, la legislación del Código Español, porque bueno, ahí hay un criterio y ese criterio tiene inclusive una cláusula, fíjate hasta dónde llega, ¿no? Que dice el Código Penal que el juez puede moderar la pena que se le va a aplicar a lo que sería la continuadora en función de la proporción que la originaria tiene en la continuadora. Fíjate esto qué interesante, que de alguna manera se toca con lo de Perú, cuando vos hablabas de esa relación, ¿no? Eso me pareció realmente muy interesante. Y más allá de estar previsto expresamente en el Código Penal, también tenemos que decir que la doctrina ha cuestionado largamente este artículo, justamente por el tema que vos tanto has insistido, que es el principio de la personalidad de la pena y la culpabilidad, ¿no? Esto también fue debatido y sigue siendo debatido en España. Me parece que el otro elemento que podríamos incorporar sería la ley de impuesto a las ganancias. ¿Por qué razón? Porque en la ley de impuesto a las ganancias hay una serie de normas que hablan justamente de la reorganización empresaria libre de impuestos, o sea, sin pagar impuestos en la medida que se cumplan todos los requisitos que establece la ley y la reglamentación. Y en particular, me parece que lo que nos puede llamar la atención es el artículo 77 de la ley, porque ese artículo habla del traslado de los derechos y las obligaciones a las continuadoras. Que de alguna manera esta posición que toma la ley de ganancias, yo creo que también está basada en la ley de sociedades. Y en este sentido, se habla de una transmisión a título universal y no de cada uno de los bienes que en definitiva se transfiere. Por eso, en realidad acá, desde el punto de vista de impuesto a las ganancias, hablamos de una universalidad jurídica, que después el artículo 110 de la reglamentación de ganancias se encarga de detallar. En general, la doctrina ha interpretado que estas normas tienen un objetivo y el objetivo es mantener la homogeneidad de la antecesora en la continuadora. Ahora, de todo esto de impuesto a las ganancias, del efecto del traslado de los derechos y obligaciones, me parece que de todas maneras acá viene otro interrogante. Este traslado de atributos fiscales de lo que son derechos y obligaciones, ¿está comprendido también un ilícito penal o esto hace solamente a la parte patrimonial? Y me pareció, y con esto quería concluir, me pareció interesante rescatar un viejo fallo que en realidad
es de la Cámara Contenciosa Administrativa de la Sala 4, pero tiene la particularidad, este fallo que tiene 22 años, es del año 2003, el caso Pasa contra Aduana, que tiene la particularidad que se discute una multa aduanera. Y de inicio la Cámara empieza a analizar la multa, como lo tiene dicho repetidas veces la Corte, esto ya lo hemos dicho varias veces, en el sentido que la multa aduanera no tiene un carácter retributivo por un daño causado, sino tiene naturaleza penal. Y de acá me pareció lo interesante del tema, porque si tiene naturaleza penal, entonces nos sirve para analizar el tema que estamos viendo. Bueno, y aquí en esta causa se da una situación particular. Hay una reorganización empresaria, hay una fusión por absorción, se le aplica la multa y el argumento de la defensa es que solicita la extinción de la acción penal porque intenta establecer una analogía entre la muerte de la persona humana y la muerte, Sí, es digamos cierto. así, civil de la persona jurídica. Y este es un poco el desarrollo que en definitiva tiene la defensa. La Cámara, adelanto que no coincide con esta posición, no coincide con esta posición. En realidad dice que en este caso, donde hay una fusión por absorción, si bien, dice la Cámara, desapareció la persona jurídica, la primera, que era la antecesora, dice la Cámara, esto no significa que se extinga el complejo de derechos y obligaciones que en definitiva componen el patrimonio, y aquí también habla de una sucesión universal. Y después, en base a un fallo de la Corte, termina diciendo que esa posición del contribuyente, que era esa suerte de analogía, no correspondía y por lo tanto le confirma la multa. Me pareció un antecedente realmente interesante, porque también nos puede hacer pensar esto desde el punto de vista penal, como en definitiva es la naturaleza de la multa. Bueno, vamos a empezar entonces un poco la discusión. Creo que está Cristian Fabri, que siempre lo tenemos como referente de estos temas. Cristian, gracias por estar con nosotros y te escuchamos gustosamente. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, Agustina. Permíteme que te tutee. Sí, obvio. Muy buena la exposición. Lo que dijo Humberto es bastante lógico. Él dio una pauta que para mí justificaría el traslado de responsabilidad en el delito tributario. Saquemos de los delitos de la ley esta 27.000 y pico, porque se traslada, pero que justificaría el traslado de responsabilidad, que es la ley general de sociedades. La parte general de la ley general de sociedades establece expresamente la responsabilidad de todos aquellos que no actuaron de buena fe y producen daños a la sociedad. Esto sea, ya sea por el artículo 18, especialmente por el artículo 19 de la ley de sociedades, donde habla de las sociedades lícitas con actividad ilícita y cómo se responsabiliza a los socios. ¿Por qué la sociedad, aunque se transforme, se escinda o se fusione o controle, que falta es la otra forma de aplicar, de trasladar la responsabilidad penal con el control? ¿Por qué se responsabiliza? Pues el propio artículo 54 de la Ley de Sociedades y el artículo 144 del Código Civil y Comercial de la Nación autorizan a, a develar o a dejar sin efecto la personalidad jurídica. Y ahí se ve quién es el verdadero responsable. Esto no es nuevo. Esto, fíjate que hay una causa Opalsen, que es Peugeot, Fiat Peugeot, que era de los Macri, donde a ellos se le hace una causa por penal tributaria,
en donde terminaron pagando, y creo que terminó en el tribunal oral, que era Lozada, era uno de los jueces, no me acuerdo si es el 1 o el 2, el tribunal 1 o 2. Ahí se responsabiliza a Peugeot por Opalsen, o sea que por controlar a Opalsen. No es el caso pues, de decisión o fusión. Ese es un caso. El otro caso, que era de la vieja sala primera, eso demuestra la edad que tengo, de la primera sala primera en lo penal económico, había un caso muy interesante que fue Lusignan, en donde por primera vez se responsabilizó a las sociedades, estando sobreseídos los directivos. O sea, se la responsabilidad por contrabando, y no estaba la ley de contrabando en ese momento, permitía la sanción a las sociedades. Yo lo que creo es que el traslado de responsabilidad, ahí está entrando a la ley 27.000 y pico, ese traslado se justifica por los artículos esos de la ley de sociedades, por el artículo 19, 33 y 54 de la ley, donde permiten averiguar exactamente quiénes son los responsables y la proporcionalidad que se aplica de la sanción que se pueda aplicar a la nueva sociedad, de acuerdo al aporte que haya hecho la sociedad vieja. Bueno, también lo dice la propia ley de sociedades, su artículo 19, que dice que la buena fe hace que los socios de buena fe no se vean responsabilizados. Se responsabiliza a la vieja sociedad, en la proporción que ella interviene en la nueva. Esto sin ninguna duda. Bueno, estas son las pequeñas dichos que quería manifestar. Muchas gracias, Cristian. No sé si Agustina, ¿querés comentar algo al respecto? Sí, yo entiendo lo que decís, Cristian, bueno, también te voy a tutear. Sí, Eh, el tema acá es que, o sea, cuando se comete el ilícito, sí, o sea, digamos, el responsable por ese ilícito en principio sería la persona jurídica. El tema es que con posterioridad esa persona jurídica muta a otra, ¿no? Entonces es como que en ese sentido a mí me cuesta quizás un poco justificarlo en lo que es la Ley General de Sociedades. Más que nada porque, bueno, o sea, sí, o sea, la Ley General de Sociedades nos permite, bueno, ir a buscar quién fue el verdadero responsable, ¿no? Como bien decías. Ahora, el tema es que o sea, en este tipo de casos, o sea, realmente el verdadero responsable era la persona, digamos, jurídica de ese momento. El tema es que la persona jurídica después mutó a otra. Entonces, en esos casos, o mutó a otra, o sea, se transformó, bueno, en esos casos quizás, digamos, sería un poco más fácil porque estaría cambiando únicamente el ropaje jurídico, pero ¿qué pasa cuando esa persona jurídica se absorbía por otra o se fusiona por otra? La nueva empresa con la que se fusiona o la que la adquiere tiene que hacerse cargo también o sea, sí, se tiene que ser responsable también por el ilícito que se fue cometido con anterioridad en la empresa primera. Eh, Como que quizás eso me cuesta un poco verlo en ese sentido, porque en principio, o sea, sí, o sea, vamos a ver quién era el verdadero responsable, pero el verdadero responsable en el momento del hecho era esa persona. El tema es que después esa persona deja de existir porque pasas a ser una persona nueva. Entonces, bueno, podemos trasladar o no podemos trasladar. Y es un poco también lo que comentaba Humberto, ¿no? O sea, quizás si lo pensamos en términos de, bueno, que adquiere o sea, todos los pasivos en los cuales, bueno, también se incluyen los ilícitos cometidos, bueno, es un poco lo que comentaba yo, esta primera forma de justificar esta cláusula de transferencia, ¿no? A raíz de entenderlo de, bueno, cuando uno absorbe la sociedad anterior, también absorbe, o sea, viene con todo. El tema es que esto empieza a crujir un poco con el principio de culpabilidad y el principio de personalidad también, ni que hablar. Pero bueno, entonces es como cómo hacemos para conjugar todas estas cuestiones y por eso creo también que quizás es un tema que es bastante, bastante complejo y más aún cuando no tenemos una regulación expresa en los mismos, o sea, en las mismas leyes o mismo en el Código Penal en el cual se regula específicamente la responsabilidad penal de la persona jurídica respecto de esos hechos. Eh, pero bueno, no sé si... Perfecto, sí. Es obvio lo que voy a decir, pero creo que tenemos que remarcarlo, que nosotros estamos tocando la situación de reorganización empresaria donde se generan nuevas sociedades, ¿no? Porque dentro de las reorganizaciones
tenemos casos donde no se generan nuevas sociedades, ese tema está fuera de discusión, ¿no? O sea que también tenemos que analizar concretamente cuál es la reorganización que estamos viendo y hasta qué punto se genera o no una nueva sociedad. Y yo creo que el otro punto que deberíamos analizar sería el punto que para mí es lo que sostiene ese artículo del Código Penal Español que ha señalado muy bien Agustina, porque la persona jurídica desaparece. Yo creo que es un poco la base que tiene para mí el Código Penal Español, ¿no? La persona jurídica desaparece, pero continúa su explotación económica a través de la continuadora. Me parece que es un tema que también deberíamos analizar para ver si realmente el tema se termina porque desaparece la persona jurídica o de alguna manera continúa esa explotación. ¿De qué manera? Como dice el Código Español, manteniendo la entidad sustancial de los clientes, de la actividad, de los proveedores. Yo creo que esta es la base que en definitiva tiene y que por eso llega a esa posición. Mario, muy buenas tardes, te saludamos y gustosamente, si quieres hacer algún comentario, te escuchamos. Eh, bueno, mira, primero te quiero felicitar de nuevo porque vos tenés una virtud en elegir los temas que nos complican la vida después en la práctica. No, Y los oradores y los participantes que siempre me preceden me ilustran. Así que, chapó. Entonces, yo lo que quiero decir es lo siguiente. A ver, yo tengo más dudas o preguntas que elaboraciones para decir. Cumplido el objetivo de la charla, entonces. Estoy de acuerdo con vos, porque vos diste en la tecla, yo lo venía pensando a medida que la excelente oradora iba hablando de fusión, transformación, conjunto económico, etcétera, 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 etcétera. No podemos dejar de pensar que tenemos que remitirnos a lo que vos muy bien dijiste, el artículo 77, bueno, voy a repetir el artículo, yo no me acordaba el número, de la ley de impuesto a las ganancias, y después el decreto reglamentario también de la misma ley, porque ahí se habla de porcentajes y de actividades. 12 meses tenés que tener la misma actividad que la que tenía la anterior. Durante 12 meses la anterior tiene que tener la misma actividad que la continuadora. Y la continuadora, en materia de capital, tiene que tener un 80%, si mal no recuerdo, por ahí cambió el porcentaje, pero yo me acuerdo del 80%, y además continuar con la actividad por 2 años. Quiere decir que yo tengo que combinar lo que vos bien, Humberto, puntualizaste del Código Español. Porque acá se da la circunstancia de que el imputado penalmente es el director que ejecuta el acto ilícito o el administrador, por darle un nombre en general, genérico. Y ese tiene participación en la nueva. Y tiene la nueva continuidad por 2 años. Entonces, a mí me parece que si bien la otra ya feneció, no puedo dejar de perseguir al director que cometió el ilícito en la anterior, porque es el mismo que está en la continuadora. No sé si me expliqué. Sí, sí, perfecto, perfecto, Mario. Entonces, ahí entra lo que vos dijiste del Código Español, porque es una continuidad, la que sigue, de 2 años mínimo, porque si no, no te aprueba la DGI el tema. Hay un tema del informalismo que es un leading case de la Corte Suprema al respecto en funciones, conjunto económico, etcétera, etcétera, etcétera,
que es el frigorífico, la causa frigorífico Paradini, así que, de Corte Suprema. Así que yo pienso que esta es mi duda, que la tendría que contestar la distinguida oradora. Es decir, ¿por qué no puedo yo seguir imputando al mismo director que tiene el 80% en la nueva, cuando cometió el ilícito en la vieja? Sigue siendo la misma persona. Es decir, Claro. personalidad de la pena. Sí, Mario, pero ¿sabés qué? Aquí el problema que estamos analizando es la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Por qué razón? Porque hay una empresa antecesora. Esa empresa cometió un delito de evasión fiscal. Esa empresa desaparece como consecuencia de que una tercera realiza una reorganización por fusión por absorción. Aparece la nueva sociedad y la anterior desapareció. Esa anterior es la que había cometido el delito de evasión. Entonces, este es el tema que estamos tratando. Ah, ¿Hasta dónde esa persona jurídica, que es la que cometió el delito, tiene responsabilidad penal y subsiste en la nueva? tenemos que entonces ir a la prueba. La prueba es el due diligence, el manual de integridad o compliance, es decir, y qué dice el contrato de transformación, fusión, etcétera, 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 respecto de las obligaciones que asume la nueva sociedad. Ahí tenemos que ir. No tengo otra manera de comprobarlo, porque si asume cualquier compromiso, yo vi cláusulas que asumen las nuevas, todas las obligaciones, o sea, asume la deuda. Ojo, no el delito, asume la deuda, ¿eh? Bueno, muy bien. Yo no sé si está Miguel Navarro, es nuestro representante de Mendoza. Y estoy, Humberto, buenas tardes. Miguel, ¿cómo estás vos? Un gusto en saludarte. Muy bien y muy contento con los temas que elige, como han dicho los anteriores participantes, y felicitaciones, Agustina. Me parece que ha sido muy claro. A mí, la verdad que este tema me gusta mucho y estoy por instrumentar un caso que estoy estudiando y me viene muy bien esto. Yo puedo plantearlo en general porque es una empresa que tiene actividad eh, vitivinícola y tiene actividad de transporte. Una parte de los socios va a escindir una parte y se va a quedar con lo de transporte. Y la sociedad original va a seguir con lo de vitivinicultura. Va a seguir el mismo patrimonio, las mismas actividades entre las dos, se da todo eso. Y yo ahí me quedaba la duda si hay un problema anterior, como vos dijiste, de evasión, de lo que fuera, si habrá que ver si es por la actividad o es por todos, siguen siendo responsables por todos. Hola. Sí, sí, me Por quedé en la supuesto que última parte. ¿Cuál era la última parte no, que dijiste? la mitad de una parte de los socios, ¿no es cierto? Suponete, se queda con la parte de transporte y Sí, la otra con vitivinicultura. Se mantienen los exacto. porcentajes, el 100%, van a seguir Sí, con la sí. misma actividad definidamente, pero la duda mía acá que yo tengo es que se me plantea, si hay un problema de evasión anterior, ¿afectaría a las dos sociedades que siguen o afectaría a una o a la que sigue con ese tipo de Bueno, actividad es si la actividad está bien? justamente, Miguel, lo que venimos analizando. La sociedad anterior, que supongamos que cometió el delito, es la que desapareció, quedó absorbida en la nueva, y lo que Sí, estamos considerando si la nueva termina teniendo responsabilidad por la anterior. Ese pero es un acá no desaparece una parte nada más, porque la anterior tenía dos actividades y los socios van a hacer una decisión donde unos se quedan con una actividad y los otros con otra. Yo Está creo bien. que, perdón, Humberto. Sí, Adelante, Agustina. Agustín.
Justamente para mí los casos de decisión son los más complejos. ¿Por qué? Porque, o sea, en los casos de, bueno, una transformación, uno podría decir, bueno, en principio transformó digamos, cambió el ropaje jurídico, tuvo intervención en el hecho originario, pero sigue siendo la misma empresa. En los casos de fusión, bueno, uno podría decir, digamos, no hay una conexión entre la primera empresa y la segunda empresa. Ahora bien, en los casos de decisión tenemos ambas cuestiones, ¿no? Porque o sea, la empresa que participó en el ilícito luego es escindida en otras dos nuevas sociedades. Entonces, tenemos el caso en el cual, siendo en la empresa originaria, participó en el ilícito y después encima se divide en dos, en los cuales, bueno, podríamos decir se perpetúa, ¿no? El estado de injusto. Claro. Yo creo que son los casos más complejos todavía. Yo me inclinaría por analizar quizás, o sea, me parece que yo en estos casos perseguiría a ambas empresas, porque ambas, digamos, formaron parte del hecho originario y al momento de ser escindidas evaluaría en cada caso si hubo un proceso de diligencia debida o no. Pero en principio, o sea, yo considero que podría perseguirse a ambas. Después, bueno, se determinará dentro de qué aspecto, en qué ámbito fue llevada a cabo la evasión o lo que fuese, ¿no? O sea, el hecho que se estuviese investigando. Pero bueno, creo que lo que traes es súper interesante. Me parece que los casos de decisión son los más complejos para abordar. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, hemos Y llegado, a mí me parece, perdón, Humberto, a mí me parecía lo que dice Agustina, a quien aprovecho para felicitar nuevamente. claro, bueno, Bueno, Miguel, muy gracias. bien. Saludamos además a todos los colegas de Mendoza, ¿no? Bueno, Gracias, decíamos eso lo voy a que trasladar. llegamos entonces al final de la reunión de hoy. La próxima reunión es ya el ciclo, el otro ciclo, el del sistema acusatorio penal. El día 5 de noviembre vamos a tener la anteúltima reunión con el tema del juicio, que es la tercera etapa, diríamos, y ahí vamos a tener como expositora a Gabriela Catalano, que es jueza del Tribunal Oral Criminal de Salta, ¿no? Así que bueno, va a ser otra reunión realmente muy interesante. El agradecimiento a todos, en particular a Agustina, fantástica la exposición. Si el objetivo es que quedaran dudas, quedaron dudas, así que cumplido largamente el objetivo, Agustina. Gracias a todos y hasta la próxima.